Hola a todos, amantes del mundo del entretenimiento y las noticias de última hora. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos las historias que conmueven, sorprenden y nos hacen hablar. Hoy, mis queridos amigos, venimos cargados con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una primicia que ha dejado a muchos con la boca abierta y que, créanme, no van a querer perderse. Si son fans de las parejas que brillan tanto dentro como fuera de la pantalla, si disfrutan de los giros inesperados y de las historias que parecen sacadas de una telenovela, este es su vídeo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han leído bien. Ese nombre que evoca tantas pasiones, esa pareja que una vez pareció un cuento de hadas, está de nuevo en el ojo del huracán mediático, y esta vez, la noticia es verdaderamente impactante. Así que antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos que tenemos para ustedes, les recuerdo que si aún no lo han hecho, activen esa campanita y suscríbanse a nuestro canal. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y The Method Demir son dos de los nombres más reconocidos y queridos en el panorama de las series turcas. Sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que conquistó corazones a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, palpable, y traspasaba la pantalla. Sus fans, o shippeadores como nos gusta llamarlos cariñosamente, inmediatamente visualizaron una relación en la vida real. Y para sorpresa y deleite de muchos, así fue. Durante un tiempo Can y Demet vivieron un romance que copó portadas, revistas y por supuesto, nuestras redes sociales. Compartían momentos, viajes y la ilusión de una pareja perfecta parecía materializarse ante nuestros ojos. Pero como a veces ocurre en este mundo tan volátil, las cosas cambiaron. El romance llegó a su fin, y aunque la noticia de su separación entristeció a muchos, la vida continuó para ambos, cada uno en su camino profesional y personal. Can Yaman siguió conquistando audiencias con nuevos proyectos, incluyendo incursiones en producciones italianas que le han valido un éxito rotundo en Europa. The Method Demir, por su parte, también ha estado trabajando arduamente consolidando su carrera y demostrando su talento en diversas series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de su generación. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante. Porque créanme lo que ha sucedido ahora, la noticia que nos llega desde fuentes muy cercanas y que ha empezado a circular con fuerza, es algo que nadie esperaba. Hablamos del *** 3 de mayo de 2024 ***, una fecha que si no se ha convertido ya en legendaria, pronto lo será para los seguidores de esta icónica pareja. Resulta que tras un largo periodo de silencio y caminos separados, Can Yaman y The Method Demir han vuelto a ser vistos juntos, pero no solo eso, la naturaleza de su reencuentro ha dejado a todos boquiabiertos. Se rumorea, y los indicios son cada vez más fuertes, que ambos están trabajando en un nuevo proyecto, un proyecto que podría ser un verdadero bombazo para el mundo de las series. Pero no se trata de un simple reencuentro en el set, o de una aparición fortuita en algún evento social. Las fuentes insinúan que este nuevo proyecto podría ser algo mucho más ambicioso, algo que podría revitalizar la magia que crearon juntos hace años, pero esta vez, con una madurez y una experiencia acumulada que prometen ser explosivas. Imaginen por un momento el impacto. Ver de nuevo a Can y Demet interactuando, compartiendo créditos, y, quién sabe, tal vez incluso reviviendo esa chispa que tanto cautivó al público. Los detalles que están saliendo a la luz sugieren que no se trata de una serie tradicional de larga duración, de esas que nos tienen enganchados por temporadas interminables. Hay conversaciones sobre una producción de alto presupuesto, quizás una miniserie de impacto, o incluso una película concebida para alguna plataforma de streaming de renombre mundial. Los rumores apuntan a un guión cautivador, escrito por guionistas de primer nivel, lleno de giros inesperados que mantendrán al espectador al borde de su asiento, y donde la conexión entre los personajes principales sea el eje central, el corazón palpitante de la narrativa. Y por supuesto, ¿quién mejor que Can y Demet, con la química que demostraron poseer, para dar vida a esa conexión, para hacerla creíble, para hacerla inolvidable? Piensen en la expectación que generaría. Las redes sociales ya están que arden, explotando en un torbellino de comentarios, especulaciones y esperanzas. Los fans de todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, desde Roma hasta Los Ángeles, están compartiendo las escasas informaciones que circulan, y la esperanza de
Un regreso triunfal está más viva que nunca, alimentándose de cada pequeño indicio. Ahora bien, ¿qué podemos especular sobre este supuesto proyecto? Dada la trayectoria de ambos actores y el tipo de producciones que han triunfado recientemente, tanto en Turquía como a nivel internacional, es plausible pensar en una historia de amor con tintes de drama intenso, suspense psicológico o incluso una aventura trepidante. Si pensamos en Erkencikus, su éxito se basó en una comedia romántica con personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y una trama que enganchaba por su ligereza y su optimismo. Si este nuevo proyecto busca emular ese éxito masivo, pero con un enfoque más maduro y sofisticado, podríamos estar ante algo que explore las complejidades de las relaciones humanas, los secretos del pasado, los dilemas morales y, por supuesto, las segundas oportunidades en el amor. Será una historia de reencontrarse tras el tiempo, de redescubrirse después de haber tomado caminos diferentes, o tal vez una trama completamente nueva donde sus caminos se vuelvan a cruzar de forma inesperada, desatando pasiones y conflictos. La imaginación vuela, ¿verdad? Las posibilidades son tan vastas como el talento que ambos actores poseen. Los detalles más concretos por ahora son escasos, y es precisamente esa escasez, ese halo de misterio, lo que alimenta la expectación y el fervor de los fans. Lo que sí se ha podido confirmar, a través de múltiples fuentes dentro de la industria, es que ambos actores han estado en conversaciones muy activas con importantes productores y guionistas de renombre, tanto turcos como internacionales. Las reuniones se habrían llevado a cabo en un ambiente de máxima confidencialidad, y solo recientemente la información ha empezado a filtrarse de manera controlada, como si se estuviera preparando el terreno para un anuncio oficial. Se dice, y las fuentes son cada vez más insistentes, que el proyecto podría comenzar a rodarse a principios del próximo año, lo que significa que podríamos estar viéndolo en nuestras pantallas, disfrutándolo en la comodidad de nuestros hogares, a finales de 2025 o principios de 2026. Esto es un horizonte temporal muy emocionante para todos los que esperan su regreso, un futuro cercano lleno de promesas. Es importante mencionar, para ser rigurosos y transparentes con nuestra audiencia, que hasta el momento no hay confirmaciones oficiales ni por parte de los representantes de Can Yaman ni de Demet Özdemir, ni de las productoras que supuestamente estarían involucradas en este ambicioso proyecto. En el mundo del espectáculo, la cautela es una virtud necesaria, y hasta que no haya un comunicado oficial, todo debe tomarse con la debida reserva. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que provengan de fuentes internas y fiables, y la forma en que se están gestando las cosas, nos dan una pista muy clara de que algo grande se está cocinando a fuego lento. Los paparazzi han estado más activos que nunca, desplegados por Estambul y otras ciudades clave, intentando captar cualquier señal, cualquier indicio de que Can y Demet estén colaborando de nuevo, de que estén compartiendo confidencias o de que estén inmersos en reuniones de preproducción. Y aunque todavía no hay imágenes claras y definitivas de ellos trabajando juntos en el mismo proyecto, los avistamientos de ambos en los mismos círculos profesionales, asistiendo a eventos similares o siendo vistos con las mismas personas influyentes de la industria, están alimentando aún más las especulaciones y la esperanza. Este tipo de noticias, cuando involucran a figuras tan queridas, con un historial de éxito tan sólido y una química tan probada como la que demostraron Can Yaman y Demet Özdemir, tienen un impacto mediático tremendo y global. No solo se trata de los fans más acérrimos, de esa legión de seguidores incondicionales que los acompañan desde sus inicios, sino que atrae la atención de la prensa internacional, de otras celebridades que admiran su trabajo, e incluso de la industria cinematográfica y televisiva en general. Un proyecto así, con Can Yaman y Demet Özdemir al frente, con el potencial de reunir a un equipo técnico y artístico de primer nivel, tiene el potencial de romper récords de audiencia, de generar conversaciones globales y de revitalizar el interés por las producciones turcas en mercados donde ya son populares. Además, hay que considerar la evolución individual de sus carreras. Can Yaman ha demostrado su versatilidad y su ambición al incursionar en diferentes mercados, probando suerte y cosechando éxitos en Italia, donde se ha convertido en una figura muy querida y reconocida. Su imagen internacional es muy fuerte y un proyecto bien producido en Turquía, pero con una proyección y una calidad que lo hagan atractivo para el público global, sería un paso lógico y emocionante para él, consolidando su estatus de estrella internacional. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado creciendo como actriz, explorando roles más complejos y desafiantes, demostrando su capacidad para conectar con el público en diferentes géneros, desde el romance hasta el drama.
Verlos juntos de nuevo ahora con la experiencia, la madurez y el bagaje artístico que ambos han acumulado en sus carreras individuales, promete ser una experiencia artística mucho más rica, profunda y conmovedora. Ya no son los jóvenes actores que cautivaron al mundo en Erkencicus, son artistas consolidados, con una trayectoria sólida y una visión más clara de lo que quieren ofrecer al público. Será una historia que explore temas adultos, como las dificultades inherentes a la fama, las relaciones que perduran y se fortalecen a pesar de las adversidades, o las segundas oportunidades en el amor que llegan en el momento más inesperado. O quizás, nos sorprenderán con algo completamente inesperado, un género que no asociamos directamente con ellos, pero donde su talento y su carisma puedan brillar aún más, demostrando una faceta desconocida. La posibilidad de que exploren terrenos narrativos más complejos y profundos es emocionante. Sea lo que sea, la expectativa es altísima, casi insoportable para muchos. La comunidad de fans está dividida entre la emoción pura y desbordante y una cautela prudente, deseando fervientemente que estos rumores se confirmen, pero sabiendo que en el volátil mundo del espectáculo, hasta que no se anuncia oficialmente, todo puede cambiar, puede haber giros inesperados en la propia noticia. Lo cierto es que la noticia de la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir, surgida el **3 de mayo de 2024 **, ha encendido la chispa de la esperanza y la especulación. Ha revivido el debate en las redes sociales, ha reavivado la ilusión de muchos seguidores que soñaban con este regreso, y ha puesto a todos los focos en esta icónica pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca. La posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla es, para muchos, un regalo inesperado, un sueño que podría hacerse realidad. La química que desprendían era algo especial, una conexión casi mágica que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Si logran recrear esa magia, o incluso superarla, con el talento, la experiencia y la madurez que ahora tienen, estaríamos sin duda alguna ante uno de los regresos más esperados de los últimos tiempos en la industria del entretenimiento global. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha llegado el *3 de mayo de 2024 apunta a un posible regreso cinematográfico o televisivo de Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de sus representantes o de las productoras, los rumores son fuertes, persistentes y provienen de fuentes cercanas a la industria, lo que les otorga una credibilidad significativa. Este proyecto, que se vislumbra como ambicioso, de alto calibre y con potencial internacional, podría ser un verdadero bombazo, reavivando la magia y la conexión que cautivó al público en su momento y demostrando que su química sigue intacta, quizás incluso más potente. La expectativa es máxima, y todos esperamos ansiosos los próximos movimientos, los anuncios oficiales que confirmen o desmientan estas emocionantes noticias. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y, sobre todo, que la información les haya parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros. Las noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir siempre generan mucha pasión, debate y, por supuesto, expectativas, y este posible regreso no es la excepción. Ahora, queremos escuchar sus voces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros por esta posible colaboración? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de ellos? ¿Una comedia romántica modernizada, un drama intenso, un thriller psicológico? Déjenos sus opiniones, sus teorías, sus deseos más profundos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre las noticias que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, con todos los fans de Can y Demet que conozcan, para que nadie se quede fuera de esta noticia que podría marcar un hito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, primicias y análisis en profundidad. Gracias de corazón por acompañarnos, por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo cargados de más noticias y emociones. Hasta pronto.